La reunión de los líderes de la zona euro marcó nuevas pautas y, como se le ha dicho, una reorganización y refundación del euro. Sin embargo, hay muchos temas que están pendientes. La crisis de deuda soberana en Europa sigue siendo el protagonista de todas las jornadas en los mercados, pero también desde ya varios meses ha tomado un tinte bastante político y que por supuesto hay que analizar día a día. Justamente en ese punto queremos conversar esta vez, por eso estamos con el analista político Guillermo Holzmann para ver justamente qué está sucediendo en Europa y en el mundo. Guillermo, gracias por estar acá. ¿Qué tal, Nicolás? Gusto saludarte. Primero preguntarte justamente esto. Tenemos la reunión del día viernes, una reunión muy importante, la 8ª cumbre del Eurogrupo, pero ¿qué cambia con esta reunión? A ver, yo creo que no cambia mucho, lo que sí podemos decir que hay un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión está expresado en tres cosas. En primer lugar, la expresión de una voluntad política para resolver la situación económica y financiera de la eurozona y más aún de la Unión Europea. O sea, es decir, ya no es la eurozona, sino que la Unión Europea se compromete. 26 de sus 27 miembros aportan eso. El tema Reino Unido lo vamos a sacar después, que queda, se autoexcluye eventualmente. El segundo tema, digamos, da cuenta de que la necesidad de poder generar un espacio de credibilidad respecto al manejo responsable de la finanza en términos a dos conceptos. Lo que es control fiscal, asociado a la regla de oro, ¿no es cierto?, colocar límite al endeudamiento, pero también austeridad. Y el tercer elemento, lo que no se discutió, que es cómo se va a generar crecimiento. Claro. En el fondo hay acuerdo de cómo se va a controlar el gasto, hay acuerdo de cuáles son las medidas que cada país debe asumir, pero en este minuto no hay acuerdo respecto a cómo se va a generar crecimiento. Y esos tres elementos es lo que en cierta forma dan confianza a los mercados, logran establecer una cierta credibilidad respecto a que el modelo de la Unión Europea no está agotado, sino que por el contrario va caminando a un fortalecimiento, pero también deja un grado de credibilidad y también incertidumbre en torno a qué va a pasar después de Navidad y particularmente después de Año Nuevo. Claro, en ese sentido podríamos hablar de una refundación, pero más bien una reorganización. O sea, hay muchos temas que están pendiendo, como tú decías, el tema del crecimiento económico. Claramente la crisis de deuda va por un problema de liquidez y claramente hay medidas que han escapado de justamente las conversaciones y discusiones entre las distintas naciones. Así es, y la verdad es que hoy día este acuerdo intergubernamental, y se llama acuerdo intergubernamental porque no hubo unanimidad, y la unanimidad no la dio Reino Unido, que prefirió no involucrarse en los acuerdos que habían propuesto Merkel y Sarkozy, liderando toda esta suerte de reforma o cambio en las condiciones en las cuales funcionaba la Unión Europea. En esa perspectiva, yo diría, hoy día tenemos que este acuerdo está haciendo el inicio de un nuevo replanteamiento de la Unión Europea, que todavía debe procesarse y debe de alguna forma debatirse a su interior. Porque no cabe duda de que si los países están de acuerdo en que su presupuesto nacional debe regirse por determinado tipo de normas o condiciones que van a ser supervisadas por un ente comunitario, definitivamente es lo más parecido a una situación federal. Y si es una situación federal, significa que no solamente su política económica debe ser común, sino que también su política de relaciones exteriores, su política de defensa o seguridad, y varias otras más, que involucran un comprometimiento mucho más intenso de lo que habíamos conocido hasta ahora de lo que era la Unión Europea. Y por eso muchos analistas hablan de que este es el inicio de una verdadera transformación de la Unión Europea, y es ahí donde preocupa la lejanía o cercanía que puede tener Reino Unido respecto a ello, porque implica generar una visión estratégica a nivel mundial completamente distinta, y donde además desde el punto de vista económico y de inversiones va a haber un cambio respecto a dónde tú vas a querer invertir. Si inviertes en Europa ya no vas a estar invirtiendo en la lógica o en el panorama o en el espacio que también involucra a Estados Unidos, sino que va a estar invirtiendo en un espacio que ahora es más reducido, con mucho más intenso desde el punto de vista financiero, pero que también está ubicado en una zona mundial que es altamente volátil actualmente y que requiere fortalecerse. Claro. ¿Gana Reino Unido con ese aislamiento que pudimos ver el viernes y que claramente va a dar mucho que hablar en las próximas semanas? En lo inmediato no gana. Definitivamente la silla vacía que deja Cameron, como han dicho varios medios de comunicación, pasa a ser más bien una molestia y no un aporte. En primer lugar, porque Reino Unido no llega con una propuesta negociable, sino que llega con una imposición al resto de los países de la Unión Europea. Y eso motiva finalmente la decisión de Cameron de poder mantener esa situación y ahora está dando explicaciones al Reino Unido, tratando de poder salvar su alianza con los liberales, tratando de poder sumar a los conservadores, ¿no es cierto?, en términos de lo que él está proponiendo, pero también significa una cosa que no es menor. El Reino Unido, fuera de la Unión Europea,
significa que también lo está Estados Unidos. Por lo tanto, este acuerdo también afecta las pretensiones electorales de Obama, en términos de que Obama ahora va a tener que rascarse por sus propias uñas, si lo queremos ver de esa manera, pero no va a tener las espaldas que le daba de alguna forma la Unión Europea. Obama no ha terminado tampoco de criticar esta cumbre en términos de que él quería una defensa mucho más intensa del euro y una actitud mucho más decidida de todos los países. Esa situación no es cómoda ni para Cameron ni el Reino Unido, es menos cómoda para Estados Unidos, que está más lejano, pero también hay que preguntarse por qué las otras potencias a nivel mundial no han dicho nada. China ha guardado un silencio, ha sido solamente declaraciones de buena crianza. India, que es el que menos habla en todo esto, pero que es muy importante para todos nosotros, y finalmente Rusia, que está pasando por una situación interna compleja, por decirlo menos, pero que sin lugar a dudas es un socio estratégico de relevancia para la Unión Europea. O sea, podríamos pensar que en el futuro más cercano, digamos, los próximos meses, aquí, más que un tema económico, va a haber un tema de juego de alianzas entre los países. Siguiendo a Brzezinski, aquellos que lo han leído, el tablero mundial está en movimiento. Ya no solamente se ha movido la dama y los reyes, sino que estamos jugando con los caballos y las torres. Es decir, estamos calculando lo que se va a hacer, pero hay un cambio en el juego. Hay un cambio en el juego en términos de las alianzas, en términos de los intereses futuros y en términos de los niveles de cooperación y compromiso que va a tener para mantener esos objetivos e intereses. Hoy día, con lo que se logra ver en la eurozona o en la Unión Europea, los objetivos e intereses, algunos van a coincidir con los de Estados Unidos y la Commonwealth, pero no todos. Y la pregunta es qué va a pasar ahí. ¿Qué voluntad habría para que la Unión Europea pueda aliarse con Estados Unidos nuevamente o va a preferir la ayuda financiera de China? Y en esa perspectiva, esas son decisiones estratégicas que afectan necesariamente el equilibrio a nivel mundial desde el punto de vista geoestratégico. En ese sentido, ¿Estados Unidos ha perdido protagonismo, por ejemplo, frente a China? Sí, definitivamente Estados Unidos ha perdido protagonismo. Si bien es cierto, Estados Unidos sigue manteniendo su nivel o categoría de líder mundial a todo evento de potencia mundial, toda vez que China, la productividad que tiene en términos industriales es en virtud de las patentes que logra de Estados Unidos y de Europa. El desarrollo propio en términos industriales de China es bastante precario y eso es lo que China quiere aumentar y es la moneda de cambio que estaría pidiendo para ir en salvataje con liquidez hacia Europa. Europa no está tan dispuesta a abrir esas puertas, pero frente a la necesidad definitivamente eso se va a evaluar. Si eso sucede, hoy día Estados Unidos va a quedar en una situación cada vez más de mejorada, manteniendo su liderazgo mundial, pero sin una capacidad de alianza que su fortaleza más evidente era justamente su relación con la Unión Europea. Te llevo nuevamente a el espectro del euro. La situación que estamos viviendo ahora, con los cambios, con los conflictos, con este aislamiento, por ejemplo, de uno de sus miembros, nos muestra un sistema que falló, un sistema que a través de los años ha encontrado muchos problemas, un sistema que hay que cambiar definitivamente. ¿Cuál es un poco el análisis? A ver, yo diría que aquí hay un tema de debate, incluso debate entre aquellos que nos dedicamos a análisis político y aquellos que se dedican a análisis económico. La percepción que yo tengo desde el punto de vista político es que la zona de euro, igual como la Unión Europea, finalmente se transformó en una competencia de visiones técnicas o tecnocráticas orientadas a poder hacerlo más eficiente. En primer lugar, la eficiencia está comprobada de que no fue así. En segundo lugar, la visión política fue insuficiente. Se perdió el sentido estratégico y gran parte de las cumbres que se hacían varias veces en el año, finalmente era para probar lo que decían los técnicos, pero no había el input necesario del liderazgo político que se requiere para poder orientar la opinión técnica. Y en esa perspectiva yo creo que las lecciones que uno saca es que la eurozona es una buena idea, debe seguir existiendo, no es el momento para que desaparezca, sería un desorden mundial, digamos, mayor que en términos económicos se llama recesión, claro, en la práctica, y hoy día el tema es cómo se arregla eso. La pregunta que hay es si tenemos liderazgo político suficiente para poder sostener justamente todo esto en esta convulsión que estamos viviendo hoy día. Importante también lo que sucede con nuestro país. Claramente la globalización nos hace parte de este mapa bastante complicado. ¿Qué pasa con Chile? ¿Qué pasa con Chile en este contexto de problemas en Europa, en esta falta de comentarios por parte de China? A ver, yo diría Chile necesita un análisis más estratégico respecto a los escenarios mundiales que se abren, yendo de lo macro a lo micro. Chile está en lo micro a nivel mundial, es decir, Chile es una pequeña economía a nivel mundial. ¿Que la ha salvaguardado en ese sentido también? Claro, Chile específicamente tiene una economía sana, fuerte, estable, eso reconocido por todos. Es probablemente el país que tiene mayores espaldas para poder soportar una situación adversa a nivel mundial, pero sin embargo esas espaldas son limitadas. O sea, cuando hablamos de espaldas estamos hablando de algunos meses para poder contener.
Y luego hay que empezar a tomar medidas y sumarse a lo que esté pasando a nivel internacional. Sin lugar a dudas, la situación de Europa va a ser determinante para Chile desde el punto de vista de decisiones. Si Europa decide ir a su propio autosalvataje, definitivamente Chile tendrá que tomar decisiones a ese respecto, porque va a significar que Europa va a potenciar su crecimiento interno, su industria interna, fuera de lo que está hoy día exportando, lo cual afecta a Chile directamente. Lo propio pasa con China. Si China va al salvataje de Europa, su situación a nivel mundial va a ser distinta y su relación de mercados con Chile va a ser diferente. Lo propio pasa si definitivamente China se queda fuera de Europa, donde Chile tiene relaciones privilegiadas con China, pero también tiene relaciones privilegiadas con Estados Unidos. Por lo tanto, dependemos mucho de cómo jueguen los grandes actores para saber cómo nos va a afectar a nosotros. Y esa evaluación del día a día, con una visión más de anticipación, lamentablemente en Chile no está, y muchas veces nos jugamos por la visión de corto plazo en términos técnicos o en términos del comportamiento de bolsas, y no respecto a las alternativas que tienen actualmente las grandes potencias. Guillermo, para terminar y redondeando un poco todo este panorama mundial al que estamos viendo día a día, ¿cuáles son los temas pendientes del euro? ¿Qué es lo que hay que trabajar? ¿Qué es lo que podemos ver en los próximos meses? Un poco, ¿cuál es la proyección que tenemos de todo este asunto? A ver, yo creo que hay un plazo que, por lo que yo visualizo, es de aquí a febrero, para poder ver varias cosas. La primera, si acaso cada país logra legitimar políticamente en sus respectivos parlamentos las medidas. En segundo lugar, si logran convencer a la sociedad, a la ciudadanía, a la población de que esas medidas son necesarias, es decir, los niveles de autoridad que implican aumento de impuestos, que implican que se hubo una baja en la capacidad de consumo, que implican un mayor desempleo transitorio, son capaces de poder soportarlo y poder darle legitimidad. Las cuales han visto que son totalmente impopulares. Entonces, son muy impopulares y donde hay distintos modelos. Tenemos dos modelos que lo vamos a monitorear muy de cerca. Por un lado, el modelo español, donde Rajoy tiene legitimidad política para imponer autoridad y ser seguido y aceptado por eso, contra resultados pronto, versus el caso de Grecia e Italia, que son tecnocracias, que optan por la tecnocracia y donde hoy día están, teniendo una gran cantidad de movilizaciones en contra justamente de la medida de austeridad. ¿Ganará la tecnocracia o el tema político? Lo más probable es que ninguna de las dos per se, pero van a requerir necesariamente una combinación. Y esa combinación deben lograrla de aquí a febrero. El segundo elemento importante es que la eurozona definitivamente queda vinculada a la Unión Europea. En consecuencia, lo que queda todavía por ver es qué cosa va a hacer Cameron al interior del Reino Unido. Y cómo va a quedar con la Unión Europea en una relación ya definida como distante o con puentes de plata para poder seguir influyendo en ella y estar presente en las discusiones que lo van a afectar en términos concretos en el futuro. Claro. Y saber cómo va a quedar Estados Unidos. No pasa desapercibido que lo que decida Reino Unido y lo que decida la Unión Europea respecto a su relación va a influir decididamente en la reelección o no de Barack Obama en Estados Unidos el próximo año. En consecuencia, yo diría el escenario es complejo y yo diría los deadline, 1 de febrero para ver el tema sociopolítico y el tema abril para poder ver ese tema de implementación eficiente, ¿no es cierto?, los acuerdos económicos tomados en esta cumbre y que se van a ir trabajando en próximas reuniones. Un escenario complejo donde habrá que estar atento a las alianzas por un lado y también las decisiones. Guillermo Holson, muchas gracias por este análisis. Listo, gracias a ustedes. Y a ustedes nos encontramos en una nueva entrevista y análisis de DF TV.